continuar esa tarde en la segunda carta de Saulo a Timoteo. Amén. Teniendo presente lo que hemos meditado esta mañana, amén. Las razones por las que Saulo escribe esta carta a Timoteo, el anhelo de él de que Timoteo persevere en la fe, que se aferre a la promesa de vida que ha recibido, y de las razones que le ha dado para que realmente por las cuales él debe perseverar, amén, por la herencia que tiene, por la gracia que ha recibido, por el ministerio que ha recibido, amén, para que el Señor sea guiándole. Continuamos en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, pidiendo al Padre, en la gracia de nuestro Señor Jesús Nazaret, que sea poniendo hambre y sed de justicia, amor por su palabra, amor por su verdad en nosotros y en aquellos que nos escuchan, y que si alguno está en necesidad en este momento, en este tiempo, sea espiritual o físico o material, Dios derrame bendición sobre nuestras vidas, ¿ok? Capítulo 2. Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Yeshua el Mesías. Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Comparte sufrimientos como buen soldado de Yeshua el Mesías. Amén. Así que todo lo que se exhorta es primeramente que se fortalezca en el Señor, porque en la fe no hay otra forma de ser fortalecidos sino que sea Dios mismo fortaleciéndonos. Amén. Solo Dios puede darnos la fuerza y el poder para vivir esta vida de fe con todas sus exigencias y con todo lo que demanda, lo que es la piedad. Amén. Amén. Entonces, es en el Señor, porque no hay manera de que se haga posible de otra forma. Y realmente también lo exhorta a que repita lo que él vio a Saulo hacer en todas las congregaciones donde fueron, llevando el mensaje y las palabras que habló y el mensaje que habló, que asimismo también él lo repita y lo enseñe a otros, y que prepare también a hombres que sean idóneos, que tengan realmente la piedad y que tengan el deseo de servir para llevar el mensaje a muchos. Amén. Comparte sufrimientos como buen soldado de Yeshua el Mesías. Todo aquel que sirve al Evangelio va entendiendo y va comprendiendo de que el Evangelio requiere aflicciones. Amén. De que aunque es una vida de gozo, de paz, de bendición, también por fuera también hay muchas aflicciones y muchos sufrimientos. Amén. Y muchas luchas internas como externas. Y por lo tanto, lo que Yeshua dijo se cumple en todos nosotros, ¿verdad? Que así como Él padeció y así como Él sufrió, pues así nadie es mayor que su Maestro, ¿verdad? Todos también deberemos que participar con Él de los mismos sufrimientos y las mismas aflicciones, o tal vez diferentes, pero hay que compartir esos sufrimientos y aflicciones en la fe. Amén. Y luego empieza a hablarle de tres cosas que le ilustra para que él entienda lo que es la vida de la piedad. Amén. Y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Amén. Realmente ninguno que ha decidido servir al Señor y servir al Evangelio puede pensar que puede dedicarse a los negocios del mundo y a servir al Evangelio, porque no puede. Como dijo el Señor, nadie puede servir a los señores. O te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra. Amén. Ahora, eso no quiere decir que uno pueda trabajar. Una cosa es dedicarse a los negocios, otra cosa es que uno se provea el salario por medio de un empleo. Amén. Hablando de negocios, es aquel que se dedica a tener su propio negocio y a tener que atenderlo y a tener que ministrarlo y cuidarlo. El que es asalariado, el que es empleado, pues solamente cumple con un horario, amén, y tiene tiempo no tiene que preocuparse de cómo funciona el negocio, ni cómo va el negocio, ni de los gastos y cosas que ocurren. Amén. Pero esto es para quién, no es para todos los creyentes, es solamente para aquel que es llamado a servir al Evangelio. Amén. Que recibe el don de Dios para predicar o para enseñar
o para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, claramente no puede pensar en dedicarse a otra cosa, sino o se dedica al ministerio o se dedica a la vida normal. Amén. Y luego dice que así también, si alguno compite como atleta, no es coronado si no compite según las normas. Cuando meditaba en esto, me vino a la mente algo muy triste que pasó, que le ha pasado a muchos atletas, que después de haber terminado la competencia y de haber sido coronados y haber recibido los trofeos y los premios y todo esto, después se descubrió que no habían competido honestamente. No habían hecho las cosas como debieron ser, y entonces después tienen que devolver los trofeos y devolver los premios y todo porque claramente no habían competido honestamente. Amén. En el Evangelio es igual. Nadie va a pretender que recibir la promesa de vida haciendo trampa. Amén. Si no se le puede hacer trampa, bueno, en el mundo se puede hacer trampa y por eso hay muchos que tal vez han hecho trampa y han ganado premios y todo, y hasta el día de hoy nadie sabe. A algunos se les descubre, a otros no. Pero a Dios nadie le puede engañar. Amén. A Dios no se le puede engañar pensando que nos va a bendecir con la promesa de vida, caminando nosotros según la norma que Dios ha establecido. Porque el Evangelio tiene una norma. La promesa de vida tiene normas estipuladas de cómo la vamos a alcanzar. No podemos ponernos a inventar de que si hago esto, que es que Dios es bueno y que Dios me va a perdonar y que Dios no condena a nadie, entonces yo puedo hacer las cosas. No es conforme a la idea que uno tenga de Dios, es conforme a la norma que Elohim ha establecido. Y lo mejor que uno debe hacer es conocer y entender cuál es la norma que se exige para alcanzar la promesa. No nos pongamos a inventar. No creamos que porque es que yo creo esto, yo crecí en esta religión, no crecí en esta enseñanza, entonces yo voy a alcanzar la promesa. Amén. Mejor deberíamos invertir un poquito de tiempo y asegurarnos que hemos conocido y hemos entendido el mensaje. Y una vez que lo has conocido y entendido y decides hacer con tu vida lo que quieras, pues ya sabes por qué es lo que estás haciendo. Pero no que creas que Dios, porque por la idea que te han vendido o te han enseñado de Dios, que ni siquiera tú mismo lo has confirmado, y entonces decides hacer eso sin saber si realmente vas a adquirir la promesa de la vida. ¿Sabe cuán doloroso va a ser las personas cuando despiertan en el día del juicio y descubran que todo lo que heredaron de su familia, de su cultura, de su religión, fueron mentiras? Eso va a ser doloroso. Por eso dice la Escritura que allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Amén. Y muchas personas están confiando su vida a una religión y están poniendo ciegamente su fe en esa tradición, en esa religión, en esa enseñanza de hombres, y no se han dado la oportunidad o la tarea de escudriñar cuál es la norma que Dios ha establecido para alcanzar la promesa de la vida. Amén. Así que si quieres morir en paz, sabiendo que vas a obtener lo que buscaste, asegúrate que has entendido bien por qué medio es que vas a obtener la promesa de la vida. Porque si te descuidas y te confías, cuando resucites, te vas a dar de cuenta que te equivocaste, que confiaste en los hombres. Cuando la Escritura tiene hasta una maldición, la Escritura para eso. Maldito el hombre que confía en el hombre. No se puede confiar en los hombres. Todos tenemos la oportunidad de estudiar, de conocer. Amén. Así que hagamos la tarea porque en esto se nos va la vida. No estamos jugando con que si va a tener dinero o no. Es con la vida que estamos jugando. Amén. Porque de que nos levantaremos, hermano. Sea para gozar de la gloria o sea para ver la triste realidad del juicio. Amén. Pero todos nos vamos a levantar y saber de que había vida después de esta vida. Amén. Luego dice, le trae otra imagen, ¿verdad? El labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. O sea, claramente la norma es que todo aquel que realmente trabaja y se esfuerza en su trabajo, en su labor, pues claramente también es el primero que va a cosechar. Amén.
El labrador que sale a labrar, a sembrar la tierra y a cultivar, pues es el primero que va a recoger, ¿qué? Los frutos. Amén. Porque para eso se esforzó y para eso trabajó. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que él le quiere decir a Timoteo? Luego le dice a él, considera bien lo que quiero decir. Ciertamente el Señor te dará entendimiento en todo. O sea, estas tres imágenes que le pone es para que Timoteo realmente medite en ellas y trate de entender cuál es el mensaje de la exhortación que Saulo le está dando, aunque Saulo está seguro de que Dios le va a dar la capacidad de entender y comprender lo que él quiere decirle o transmitirle. Amén. Recuerden que Saulo aquí aplica lo que aplicó el Señor en su tiempo, ¿verdad? Que hablaba en parábolas, para que la gente, ¿qué? Meditara, y el que tenía oídos, pues iba a oír, iba a entender, y el que no tuvo oídos, pues por aquí le entró y por aquí le salió y se perdió. Amén. Dice que acuérdate de Jesús el Mesías, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué le dice acuérdate de Yeshua después que le habla de estas cosas? Porque en Yeshua podemos ver las tres imágenes. Primeramente, Yeshua no se dedicó a ningún oficio en esta vida después de su llamamiento. Antes de los llamamientos no sabemos qué hizo el Señor. Hay muchas historias, muchas enseñanzas, muchas tradiciones en que si fue carpintero, que si fue herrero, que si fue... Lo que fue. Lo que importa fue lo que hizo después que vino el llamamiento. Amén. Una vez que se consagró, una vez que Juan lo bautizó, se olvidó de cualquier negocio, de cualquier oficio y se dedicó a lo que el Señor lo llamó a hacer. Entonces cuando dice acuérdate de Jesús el Mesías, ten la imagen de él. Si te vas a dedicar al servicio a Dios, tú tienes un llamado, así que mira bien la imagen que vas a seguir, mira bien las pisadas que vas a seguir. Amén. Entonces la imagen es ¿quién? Jesús el Mesías. Si quieres entender algo de la fe, tienes que aprender a ver a Jesús el Mesías. ¿Cómo caminó él? ¿En qué pensó? ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó? Y ahí tienes la respuesta para lo que tengamos que hacer nosotros. Amén. Y dice que entre los muertos, otra cosa que iba a ver Timoteo en Jesús el Mesías es por qué Jesús el Mesías obtuvo el galardón de la vida. ¿Por qué fue resucitado? ¿Porque era hijo de Dios? No, sino porque corrió conforme a la norma de el Padre. El Padre le dijo lo que debía decir, lo que debía hacer, y él ¿qué hizo? Hizo exactamente lo que el Padre le encomendó a hablar y a hacer. Amén. Y por cuanto se encomendó al Padre y caminó en la fe y a la piedad conforme al Padre, entonces el Padre también ¿qué? Lo recompensó, lo glorificó y lo levantó de entre los muertos. Amén. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Es, no vamos a alcanzar la promesa de la vida si no caminamos como Jesús. Si no caminamos conforme a la norma que el Padre ha establecido. No podemos hacer trampa. A los hombres podemos engañarles, podemos mentirles. A Dios no se le puede engañar, no se le puede mentir. Amén. Porque si no caminamos conforme a la piedad, entonces claramente nos va a pasar lo que leímos esta mañana al último, ¿verdad? Cuando el Señor se siente en el trono de juicio, entonces unos para la derecha, otros para la izquierda. Amén. Luego dice, también hablando de que el que trabaja arduamente es el primero en recolectar de los frutos, claramente en Yeshua también está la imagen, ¿verdad? Todas las tres cosas que le puso, todas las podía ver ¿en quién? En Jesús el Mesías. ¿Quién fue el primero en recolectar la vida, en recoger la vida, en tomar el galardón de la vida? Jesús el Mesías. Fue el primero que trabajó y fue el primero que obtuvo ¿qué? La promesa de la vida. Así también, si cada uno de nosotros perseveramos y trabajamos y permanecemos en esta promesa, pues también así cosecharemos el fruto de nuestra labor. Amén. Luego dice que sigamos en el David resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio, que era lo que Saulo anunciaba, la muerte y resurrección de Jesús el Mesías, porque lo más importante del evangelio ¿qué es?
no son las riquezas, no es el bienestar en esta vida. Lo más importante y el mensaje principal del Evangelio es la promesa de la vida. Amén. Porque claramente, por eso se nos manda a poner nuestros ojos ¿a dónde? Arriba donde está Jesús el Mesías, no en esta tierra. Tristemente nosotros sufrimos en esta vida, nos afectamos, nos enfermamos, perdemos el trabajo, tenemos problemas en nuestros hogares, tenemos problemas alrededor nuestro, con nuestra familia, pero todo eso se va soportando y se va solucionando con la ayuda de Dios. Pero lo que perseguimos no es el bienestar, no son las riquezas, no es el éxito, no es la prosperidad. Lo que buscamos es la promesa de la vida. Amén. Entonces, esto es lo más importante, porque el mensaje se ha desviado, se ha torcido. Y a la gente ahora entonces se le estimula y se le anima a poner su confianza en Dios, pero es porque Dios le va a bendecir y le va a prosperar, y no vamos a seguir en ese tema. Amén. Luego dice, versículo 9 dice, por el cual sufro penalidades hasta como malhechor, encadenado, pero la palabra de Elohim no está encadenada. O sea, Saulo da testimonio de que por causa de servir a Dios y al Evangelio, ahora él mismo está pasando ¿qué? Sufrimientos, y está encarcelado como si fuera un malhechor. Amén, porque así lo acusaron. Amén. De anunciar un Dios, otro rey, y eso era pues un problema con el César, porque el César no quería saber de más reyes que él mismo. Amén. Y también pues fueron acusados de mover a las personas de su cultura, de su religión. Amén. Recuerda que ya en el libro de Hechos vemos las acusaciones que están allí, de cómo fueron acusados de que vendían a confundir al mundo y a trastornar al mundo, y en realidad lo que no sabían era que se traía la luz y la vida, pero el mundo lo ve que el mundo no quiere que nadie se meta en su mundo, ¿verdad? Lo que quieren que el mundo continúe como está. Por eso la gente dice, esa es mi vida, yo vivo como quiera. Ese es su mundo. Y el que no quiere que nadie se meta con él, pues entonces va a querer vivir como él quiere. Y lo que se diga y lo que se anuncie, pues eso no es con él. Amén. Esa es su vida. El 10 dice, por eso soporto todas estas cosas por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Jesús el Mesías con gloria eterna. O sea, todo el propósito del sufrimiento no era en vano. Se entiende de que se sufre en el Evangelio no solamente por nuestra salvación, sino porque ese mensaje de vida también llegue a otros. Amén. Porque si nosotros solamente nos ocupamos de portarnos bien, de caminar bien, de vivir tranquilos, pero no nos preocupamos por compartir el mensaje a otros que nos rodean, entonces estamos siendo egoístas. No estamos realmente entendiendo de que el mensaje, así como queremos otra salvación, también debemos anhelar y amar la salvación de aquellos que también nos rodean. Que es que no quieren oír, que nos rechazan. Pues siga adelante. Alguno escuchará, alguno oirá. Amén. Fiel esta palabra, dice el versículo 11, si morimos con Él, también viviremos con Él. O sea, si una persona muere en Jesús el Mesías, ¿qué quiere decir que muere en Jesús el Mesías? Pues que te consagraste a servir al Señor y así también hiciste consumir tu vida sirviéndole a Él, pues así mismo viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Amén. Así que todo tiene que ver con que sea fiel y persevere para obtener lo que se me ha prometido. Si lo niego, ¿qué pasa? Pues Él también me va a negar en aquel día. Amén. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que aunque un creyente sea infiel, no por eso el Señor va a cambiar. En el sentido de que Él seguirá esperando y llamando a otros que quieran ser fieles. Y el que quiere ser infiel, pues él mismo se lo pierde, pero el Señor no va a cambiar. Ahora, esto se traduce, y muchos lo traducen como que si somos infieles, Él va a ser, que es como que si yo le fallo, Él va a seguir siendo fiel conmigo y me va a salvar.
No es así, porque para eso hay una norma de caminar, ¿verdad? Él va a ser fiel ¿a qué va a ser fiel el Señor? A sus principios, a su norma. Si cumples, si guardas la norma, yo te doy la corona. Pero si no guardas la norma, si no cumples, pues tampoco te doy nada. Esa es su fidelidad. Él es fiel a aquel que lo, conforme a lo que Él estableció. Amén. Y depende de nosotros si perseveramos o no. Recuérdales estas cosas. ¿A quién no le da temor? Cuando uno habla de estas cosas, ¿a quién no le da temor de ese día? ¿Estamos todos seguros de que vamos a participar? ¿Que el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos? ¿Estás seguro de eso? Por un momento piense, si murieras hoy, ¿tienes la paz de saber de que el Señor te va a recibir? ¿De que cuando abras tus ojos lo vas a ver a Él y vas a ver la gloria de la vida? ¿Estás seguro de eso? ¿Ahorita? A veces como que vemos como que nunca vamos a morir, pero la muerte está a la puerta. Uno nunca sabe cuándo la muerte llega. Amén. Pero lo que importa es que si estamos en paz o no estamos en paz. Amén. No dejemos para mañana creyendo que mañana vamos a vivir, para ponernos a cuenta y para hacer lo que debemos hacer. Hay que hacerlo hoy que tenemos vida. Amén. Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestro corazón. Versículo 14, mi hermano. Recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Elohim, que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para la ruina de los oyentes. Ahorita vamos a ver de qué tipo de palabras, de qué está hablando Saulo a Timoteo, amén. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad. Versículo 17. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que ya hubo resurrección y trastornan la fe de algunos. ¿Cuál es la preocupación de Saulo aquí? Pues que ya que en las congregaciones no faltaban los malos maestros y no faltaban las personas que le dan más importancia a lo que no tiene importancia delante de Dios, y a lo que tiene importancia delante de Dios no le dan importancia. Y son personas que discuten de cosas, de que si esto, que si haces aquello, que si no haces aquello, y al final eso no tiene nada que ver con la fe y con la fuerza que necesitas para vivir la fe, sino lo que hace es pensar en que tienes conocimiento, no tienes entendimiento, pero en realmente lo que importa se desecha. Amén. Y por eso es que Saulo viene hablándoles, aquí le habla de palabras, pero en otra parte le habla de qué, de fábulas y de cosas. De la gente se pone a tratar de interpretar qué será o qué no será lo que hablamos ahora, tratando de adivinar cómo es que Dios va a juzgar, cómo es que Dios va a hacer las cosas, cuando realmente ya todo está ¿qué? Establecido. ¿Usted se imagina el daño que estos hombres hicieron a la congregación haciéndoles creer que ya la resurrección se había dado? Entonces, ¿para qué? Si ya la resurrección se dio, ¿para qué tú sigues creyendo? Amén. Y la gente se dedica entonces ¿qué? A vivir la vida. Hoy en día hay un montón de ideas allá afuera que a la gente le roba la fe. Que esto es mentira, que eso es un engaño, que le lavan el cerebro y todas esas cosas. De verdad que hay muchas formas de manipular la mente y a las personas. Y eso no se puede negar. Pero para eso es mejor, como dice el apóstol Pedro, es mejor creerle a la palabra profética más segura. Hay que leer la Escritura y tratar de trazar la Escritura con verdad, no con palabrerías, no con ideas humanas, no con pensamientos humanos, no con meditaciones humanas, sino conforme a lo que está escrito. Amén. Porque es la única forma de que entendamos y comprendamos qué es lo que es y qué es lo que no es. Amén. Recuerde que esto de la resurrección ya
había otro en Corintios cuando Saulo dice de que había muchos que decían que no hay resurrección. O sea, así como habían quienes decían que ya la resurrección se había dado, hay otros que dicen que la resurrección no existe. Y para todos, pues, hay una respuesta, amén. Por eso tenemos tantas denominaciones y tantos grupos religiosos. Hay grupos religiosos que creen que los que ya son salvos ya están anotados y que nadie más va a participar de eso. Entonces dicen, ¿ustedes para qué me mandan a mí a obedecer la fe si ya no hay más cupo? Amén. Si usted lee los testigos de Jehová, ¿cómo se llaman? Los otros, los mormones, todos estos grupos tienen sus propias, ¿qué? Sus propias ideas, sus propias enseñanzas. Amén. Pero la gente cree, y uno dice, ¿pero por qué? Porque no leen la Escritura. Y si leen la Escritura, la leen conforme a los lentes que les ponen para que la lean, pero no buscando la dirección de... Cuando usted lea, mi hermano, la Escritura, recuerde que, aunque esto es un libro que escribieron los hombres, que Dios inspiró, tienes que pedirle a Dios que el mismo Espíritu que guió a estos hombres a escribir lo que escribieron, entendiendo lo que entendieron, sea el mismo Espíritu que nos dé a nosotros esa revelación, ese entendimiento. Porque si no, entonces vamos a estar equivocados. Vamos a estar sacando conclusiones, hipótesis de que si será o no será, de que qué significa esto, qué significa esto. Y al final también nos vamos a dedicar a palabrerías y a cosas que no edifican. Amén. Pero también esto también va para la cuestión de los judíos que dan énfasis a ciertas cosas, ¿verdad? Alimentos y cosas, y que si no comes esto, no comes aquello, un montón de cosas que al final no tienen ningún poder para la vida espiritual. Amén. Sin embargo, dice el 19, sin embargo el fundamento de Elohim se mantiene firme teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Uno podría pensar, si Dios conoce a los que son suyos, Dios sabe los que van a alcanzar la vida y los que no la van a alcanzar, ¿verdad? Entonces mucha gente, el pensamiento es, bueno, si Dios conoce a los que se van a salvar, ¿para qué yo me esfuerzo? Si me voy a salvar, ya me voy a salvar. Y si no me voy a salvar, pues no me voy a salvar. Entonces, ¿para qué esforzarme? Claramente nadie sabe quién va a alcanzar la salvación y quién no. Sabemos que es una promesa y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a perseverar en la promesa, porque no sabemos si nosotros también vamos a participar o no vamos a participar, pero tenemos la certeza de que si participamos y vivimos conforme a la fe, entonces alcanzaremos la promesa, porque no estamos como que, ay, ¿será que si me dedico a esto y después no me dan lo que estoy buscando? No es así. Si tenemos la certeza de que hacemos conforme a la norma de Dios, tenemos la certeza de que lo alcanzaremos. Amén, mis hermanos. Dice el 20, pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Entonces, ¿qué es lo que decide qué vaso vas a hacer? Así que si alguno, dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. O sea que lo que somos se define por lo que busquemos nosotros. Amén. Todos venimos al Señor y todos somos hijos de Dios y todos queremos el Evangelio, pero vamos a ser útiles a Dios en la medida que nosotros anhelemos ser útiles, en la medida que nosotros nos consagremos, en la medida que nosotros nos limpiemos de todo aquello que nos contamina y que nos puede privar de servir a Dios y de llevar fruto. Amén. Así que Dios, y tristemente hay una realidad, de todos los que vienen, unos van a ser usados para cosas ¿qué? Honrosas y otros para usos ¿qué? Comunes. Quiere decir, ¿por qué va a ser así? Porque al que menosprecia lo que Dios le da, pues así también Dios, que Dios el Mesías, el que tenga por muy pequeño un mandamiento, muy pequeño será llamado ¿qué? En el reino de los cielos. De la forma como nosotros apreciemos la palabra de Dios y el servicio de Dios,
pues así también Dios nos va a conceder a nosotros poder servirle. Amén. El 22 dice: huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la fe, de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. ¿Por qué huye de las pasiones juveniles? Porque Timoteo era joven. Y en la juventud es el tiempo más difícil, porque es el tiempo donde despiertan todas las pasiones de la carne y todos los deseos de la carne. Y el mundo aviva esas pasiones. Amén. Con todas las cosas que el mundo crea y establece, pues esas pasiones, amén. Solamente usted vea la televisión o escuche música o meta un poquito la cabeza en el mundo y usted verá todo lo que se despierta allí. Amén. Porque esa es la manera en que el mundo se rige y es la manera como el mundo va ganando a los hombres. Amén. Que desde tan pronto empieza a despertar la carne en los niños y en los jóvenes, el mundo empieza ¿qué? A traerlos, y a veces nosotros somos culpables. ¿Por qué? Porque nosotros también les damos las herramientas para que ellos metan la cabeza al mundo. Amén. Y les hablamos y les mostramos las cosas bonitas del mundo y de la vida, y entonces ¿qué hacemos? Que después estamos tratando de sacarlos ya, cuando nosotros mismos los metimos allá. Y después queremos sacarlos de allá cuando ya no podemos. Amén. A veces tenemos que pedir a Dios mucha sabiduría, mucha inteligencia para saber guiar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Amén. Y que Dios nos ayude para sembrar una buena semilla y no sembrar una mala semilla. Aunque, déjeme decirle que aunque uno siembre buena semilla, siempre el riesgo va a estar ahí. ¿Sabe cuántos hijos de gente piadosa han terminado pasando malos ratos en la vida, en el mundo? Mira a David con Salomón. El hermano nos leía hoy la historia de la exhortación y el consejo que David le dio a Salomón. ¿Cómo terminó Salomón? Construyéndole templos a los ídolos y un montón de cosas. Y se cree que Salomón era el hombre ¿qué más? Más sabio de esta tierra. Y muchos anhelan la sabiduría de Salomón. Amén. Sin recordar que Jesús dijo: he aquí uno más grande que Salomón. Entonces, no importa cuánto un piadoso sea uno y cuán buena semilla uno siembre en los hijos o en los nietos, todo dependerá también de ellos. Amén. Y si es necesario que ellos entren a ese mundo y prueben y sufran las penalidades de ese mundo y después quieran salir, pues así va a ser. Como le tocó al hijo pródigo, ¿verdad? Tenía todo en su casa y un día que dijo: papá, dame mi herencia que voy a vivir mi vida. No quiero saber. Y los jóvenes hoy día hacen exactamente lo mismo. ¿Qué hacen los jóvenes cuando llegan a los 20, 21 años? ¿Sabes qué, papá? Ya soy mayor de edad, ya me conseguí un empleo, voy a vivir solo. Voy a pagar mi propia renta y voy a comer y a vivir como yo quiera. Amén. Y después usted lo ve llegando a la casa pidiendo comidita, almuercito, porque no tiene ni para el almuerzo. Amén. O pidiendo contribución para el pasaje porque no les alcanza. Amén. Pero hay que dejarlos. ¿Y nosotros qué? Ay, pobrecito, tenga. Amén. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo? Lo mandó y se fue. Hasta que él no volvió, no le dio más nada. ¿Te quiere decir? Muy bien, vete, pero la puerta se cierra. Amén. Luego, ¿qué dice? Pero evita las controversias necias, versículo 23, e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Elohim les conceda el arrepentimiento, conducente al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y aquí viene una imagen muy clara para entender estas palabras. La imagen más clara que uno puede tener es la imagen de Jesús el Mesías con los fariseos y los escribas de Israel. ¿Fue él paciente para con ellos? Sí. Entró en esa plática con ellos de que querían imponer las costumbres de los ancianos y hacerle creer que eso era necesario para la salvación y todo eso. No, ¿qué hizo él? Los corrigió. Ahora los corrigió con amor.
anhelando que entendieran y comprendieran, de tal manera que les digo, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? O sea, ¿por qué por más que les muestro y les explico, ustedes no pueden entenderme? Amén. Mientras ellos discutían en que si el sábado no se podía hacer esto, no se podía hacer aquello, esas palabrerías es las que está hablando Saulo aquí. Todas esas cosas en que los hombres meditan que no tienen ningún valor para realmente la piedad. Amén. Y aquello que tiene realmente valor, no lo hablan, no lo dicen. Amén. Mientras los fariseos, los escribas, peleaban por defender sus tradiciones y sus mandamientos y sus ordenanzas, el Señor peleaba por demostrarles lo que era la verdadera piedad, que era tener misericordia, que era hacer el bien al prójimo, que era hablar la verdad al prójimo, que no era querer buscar un beneficio para uno, sino, porque aún en eso había hipocresía, ¿verdad?, de los fariseos y los escribas, porque lo que buscaban era ¿qué? Vanagloria para ellos, que el pueblo los admirara, que el pueblo los siguiera. Entonces, cuando usted quiera entender de qué es hablar palabrería, vea la discusión, vea el paralelo entre los fariseos y los escribas y Yeshua el Mesías. ¿Por qué era que los corregía? Que aún la palabra la torcieron para imponer sus propias ¿qué? Sus propias leyes, sus propias tradiciones. Y así en el cristianismo está igual. Hay personas que inventan y debaten y defienden sus pensamientos, sus razonamientos, pero pasan por alto el mandamiento de Dios. Amén. Y defienden más las cosas que no tienen nada que ver con la piedad y lo que es la piedad. Nos pasa lo que le dijo el Mesías a los fariseos y escribas. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan ¿qué? El camello. A veces somos así. A veces somos muy triquis con palabritas, corrigiendo cositas. Pero lo que es importante, lo que no es importante, si no lo comemos sin meditarlo y sin nada. Amén. Y tristemente, eso es lo que... Ahora, ¿con qué intención se corrige? Que Dios conceda que tenga misericordia y esas personas que están desviadas, que están equivocadas, se arrepientan. Porque el arrepentimiento viene ¿de dónde? De Dios. Amén. Ahora, Dios lo concede de acuerdo ¿a qué? Al corazón de la persona. ¿Qué pasó con los fariseos y escribas que al final no creyeron? Con todo lo que vieron, con todo lo que oyeron, con toda la corrección, se llenaron más de odio, más de resentimiento, y en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Persiguieron al Señor y lo terminaron, fue entregándolo a Pilato. Amén. Entonces, claramente, mi hermano, hay que corregir. No podemos quedarnos callados ante el error. Amén. Pero hay que corregir con amor, primeramente, no para contender. No se puede tratar de demostrar en el error que estar, sino traer la palabra de verdad y pedirle a Dios que tenga misericordia de todos ellos y de todos nosotros, para que si estamos en el error, nos ayude a salir del error, nos ayude a ver el error o la equivocación que estamos, y que entonces, ahora dice que, ¿por qué hablan de que escapen del lazo del diablo? Una persona que está equivocada, que se ha desviado, que no habla conforme a la verdad, ¿por qué se dice que está en el lazo del diablo? Porque todo el pensamiento que esa persona tiene y toda la idea que tiene, que está en su corazón, fue ¿de dónde? De las tinieblas, no vino de Dios. Dios quiere hablarle, Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrarle la verdad, Dios quiere traerle a la luz. Pero mientras que el hombre se crea sabio y se crea que sabe las cosas y no busca a Dios y no busca entender la palabra conforme a la palabra de Dios, claramente el diablo lo va a seducir y lo va a engañar. Amén. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que si en nosotros hay alguna equivocación, si en nosotros hay algún error todavía, que Dios nos santifique en su verdad, mis hermanos, y que Dios nos permita poder llegar a reconocer nuestro error. Y yo estoy seguro de una cosa: si nuestro corazón es fiel para con Dios y nosotros realmente anhelamos conocer la verdad de Dios, Dios nos va a guiar por su Espíritu y nos va a ayudar a entender, a comprender y a corregir nuestros errores. Pero si no tenemos corazón para Dios, si no creemos a esta palabra y no buscamos caminar conforme a ella, claramente Dios también nos va a entregar
y nos va a dejar a expensas de las tinieblas y del engaño. Porque la Escritura es muy clara cuando dice que vendrá un poder engañoso, ¿verdad?, que engañará a muchos, y si fuera posible a uno de los escogidos. ¿Por qué razones que va a venir? Dice, porque amaron la mentira, porque no amaron ¿qué? La verdad. Entonces, si no amamos la verdad, Dios nos va a dejar expuestos ¿a qué? A ser engañados, a ser confundidos, a ser desviados. Amén. Así que el Señor nos ayude y que ponga en nosotros ese querer como el hacer, ese espíritu para amar su verdad y para buscar su verdad. Amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, por tu palabra, Señor, por la enseñanza que nos das. Ayúdanos, Padre amado, a aquellos que nos has llamado, Señor, a servirte, a servir el Evangelio, a perseverar en él, a caminar en él, a trazar bien la palabra de verdad, a buscar cada día más santificarnos en tu verdad, que tú nos limpies y nos ayudes a limpiarnos de toda contaminación, de espíritu y de carne, Padre amado, y que seas tú, Señor, teniendo misericordia de aquellos que se han desviado, se han apartado de tu verdad, de tus caminos, Padre eterno, y que tú les permitas en tu misericordia poder arrepentirse y poder retomar este camino, Padre amado. Padre amado, una vez más, si alguno, Señor, está en necesidad en medio nuestro, que seas tú ayudándonos y consolándonos, porque tú eres Dios misericordioso y benigno, que te condueles de nuestras necesidades, Padre amado. Por todos tus siervos que en esta hora, Señor, sufren y padecen persecución u opresión, o cárceles, o maltratos, o despojo de sus bienes, donde quiera que se encuentren, Señor, guárdales, fortaléceles, bendíceles, y si han de, Señor, de dar su vida, Señor, por causa del Evangelio, que tú los fortalezcas hasta esa hora, Padre amado. Bendito seas tú, Dios Padre amado, por tu misericordia y por tu gran amor. En el nombre de Jesús, nosotros pedimos, damos gracias. Amén, Señor.